שלום, אנחנו לומדים את הפתיחה לחוכמת הקבלה של בעל הסולם. אתם יכולים למצוא אותה בספר כתבי Prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, lo podemos encontrar en el libro, en nuestro sitio Capsio Ayel. Allí podrán también enviar sus preguntas. Prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Rav, comienzo desde el principio. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, qué lindo. Desde la fase de Shoresh, que es el creador, sí, la luz superior, su deseo de otorgar, despierta ese punto negro, el deseo de recibir. Y la luz del deseo de recibir hace un cli, e influencia dentro del cli. Y esto se llama el estado de Shoresh, raíz. Y aquí se llama la primera fase, es decir, un estado en que ya el deseo de recibir está lleno de luz. ¿Sí? Y se llama Chochma. Y la luz que llena el deseo de recibir le entrega al deseo de recibir su cualidad, que el deseo de recibir quiere ser semejante a la luz, y entonces se opone a ser el que recibe. Y esto se llama la segunda fase o Bina. Y después que la segunda fase, a través de eso que quiere otorgar, como la luz, se vacía, siente que no puede vivir sin la luz de Jochma, que es una luz, la luz que revive, y entonces desarrolla dentro de ella una vasija pequeña, cuanto que ella necesita para subsistir, y esto se llama la tercera fase o Zeir Anpin. Entonces hay en Zeir Anpin la mitad superior que otorga y la mitad inferior es la que recibe. Ya está dividido en dos. A través de esto, que esta fase está dividida en dos, revisa qué ella quiere, es decir, tiene todo. Zeir Anpin tiene todo, también el deseo de recibir y también el deseo de otorgar. ¿Qué falta? Y entonces precisamente descubre que le falta el deseo de recibir entero, como en la primera fase. Y esta es la cuarta fase, que se llama Malhut, es decir, el dominio del deseo de recibir, que quiere recibir. Entonces se llena con la luz de Jochma, como la primera fase. Estas fases que salen de la fase de Shoresh se llaman cuatro fases de luz directa, que es la luz que influencia sobre el deseo que hay dentro de él, y así lo hace. No hay aquí ninguna reacción por lado del Kli, si quiere, no quiere, no hay ningún cálculo, sino que simplemente todo avanza según la fuerza que activa de lo alto. ¿Hay preguntas sobre esto? No. Bueno, excelente. Después que la cuarta fase recibe ya de sí misma, que estaba en la elección en la tercera fase, y aumentó su deseo de recibir, entonces siente que ella está en un estado muy especial, que es distinta del Creador. No puede sentir eso en las fases anteriores, porque en esos estados el deseo llega de lo alto, y aquí el deseo llega de sí mismo, de su parte. Es decir, que el deseo de recibir en la cuarta fase se desarrolló por medio de eso, que ella decidió entre los dos estados, esos dos deseos, en ese estado, cómo reaccionar, y prefiere estar en ese estado, en el deseo de recibir completo. Y cuando recibe en la cuarta fase, significa que ella se llena a sí misma. Ella se llena según sus ganas, su deseo, que no eran todas las fases anteriores, por eso se llama Malhut. El control, el dominio del deseo de recibir. Y entonces lo que sucede después es que ella descubre que no es capaz de soportar la diferencia entre ella y la luz que se encuentra en ella, y entonces lo expulsa. ¿Por qué? Porque su deseo es el deseo de recibir, y el deseo de la luz es el deseo de otorgar, y precisamente ella siente que es opuesta a la luz. No había sido una cosa así en las tres fases anteriores, y por eso ese estado se llama primera restricción, Tzimtzum Aleph. Tzimtzum, restricción sobre el deseo de recibir.
Sí. No deja de desear de recibir, pero sino que deja de recibir. Restricción sobre la acción de recibir, sobre el deseo, no puede hacer nada. Sí. Y entonces ella se niega a recibir y queda vacía, rec. Después decide, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque de todas formas el Creador es otorgante, yo no quiero recibir, entonces estoy en desconexión de Él, no para mí, no para Él, ni nada. Y entonces ella decide, ahora yo puedo convertir mi vasija de recibir con el fin de otorgar, con la intención de otorgar. Y entonces ella decide, si yo recibo la luz como antes, que llegue. Y yo no lo recibo, sino que lo rechazo porque yo quiero de verdad no ser la que recibe y yo lo rechazo. Entonces, pero después que yo lo rechazo, yo voy a revisar. A lo mejor sí puedo recibir una parte de ella o a lo mejor todo, veremos. Pero a propósito, con la intención de otorgar, no para mí mismo. ¿No? Entonces, mi recepción con el fin de otorgar será de verdad con el fin de otorgar. Y yo con esto seré semejante al Creador. Y entonces, aquí ya el cálculo se llama Rosh. Cabeza significa Rosh. Que no existía antes, ¿sí? Y el lugar donde está la restricción en la pantalla se llama P, boca, y por debajo de eso se llama Guf, cuerpo, que está dividido en Toj, interior, donde recibe la luz, y lo que recibe se llama luz interior, Or Pnimi, y lo que no recibe la luz, porque quiere estar en adhesión, se llama Sof del Parzuf, el final del Parzuf, y allí es el lugar vacío de la luz de Jochma, pero hay allí la luz de Hasadim, como en Binah, que no quiere recibir. Hasadim, misericordia. Y aquí es la luz de Jochma. Or Jochma, la luz de Jochma. Es lo que tiene intención de hacer. Se acabó. Ese es todo el asunto. Sí, ahora se llena más y más y más hasta que todo su guf, su cuerpo, se llene con la luz de Jochma y con la intención de otorgar, que es Rosh, cabeza, entonces se llenará hasta el final con la intención, con el fin de otorgar. Eso se llama el término de la corrección, Mar Tikkun, que todo el deseo de recibir está corregido con el fin de otorgar. Eso es todo lo que tenemos. ¿Está claro? Y entonces él elige este proceso y quiere realizarlo. De aquí en adelante, solo la realización de esa decisión. ¿Está bien? Con esto, eso es todo. Es la decisión de Malchut de Ein Sof, que así lo decide. Ahora bien, ¿cómo se realiza después de esta decisión? ¿Sí? Entonces nosotros, hasta aquí está todo bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? A continuación, este Malhut que recibe con el fin de otorgar es su cuerpo, su Guf, el Malhut de Ein Sof, porque se divide a sí mismo en Rosh. ¿Dónde hace esa decisión? En Toj y Sof, tanto como pueda recibir para otorgar. Hay un cálculo aquí. Recibe la luz dentro de ella.
אור פנימי, Ahí va a estar P dentro de Tabur, es Stoch, Orpanimi, luz interior. כך כל המלכות Este באינסוף סוף, היא מתחלקת. רק סיום. מה שיש כאן חדש זה הראש. De esta manera, Malhut completo en Sof se divide. Lo único que está aquí es Rosh, lo único nuevo. כוונה. Donde anteriormente no estaba ahí, ahora es un pensamiento, no una intención. Estaba como un pensamiento, una intención. נקראת גלגלתא. Y este Partzuf que recibe con el fin de otorgar tanto como puede es llamado Galgalta. ד' ¿Y qué es lo que recibe? מה שהיא La impresión de Dalet Dalet, Dalet de Idlapshut y Dalet de Aviut, כאן. la impresión de los Reshimot, y lo que sea que haya recibido de aquí en Malhut de Ensof. אור החוכמה. El Malhut de Jochma recibe en Malhut de Ensof. ברור, כן? De aquí es que comienza su cálculo. ¿Está claro? ברור, יופי. עכשיו, אחרי שהיא קיבלה, מה היא יכולה לעשות? No, después de recibir, ¿qué es lo que puede hacer? בא כאן אור פנימי, אוי, סליחה, אור ישר. אף אחד לא אומר לי שום דבר. Tenemos Or Panimi, lo siento, Or Yashar, nadie dice nada. הוא חוזר בכוונה שלה, הכל לעשות רק על מנת להשפיע. Y se viste en Or Joser, luz reflejada. Nuestra intención es toda con el fin de poder hacer todo, con el fin de otorgar. Y entonces recibe la luz interior, שלא קיבלה, Or הוא Panimi, y מגיע ולוחץ על הטבור, ונקרא אור מקיף. el exceso que no pudo recibir llega aquí, lo presiona el tabur llamado luz circundante. אור Y entonces hay un golpeteo aquí en Tabur. מסך שעומד בטבור, ולא נותן Pitush, יותר las luces de la luz circundante, הביטוש הזה, la luz interna que golpean ahí en esa plantilla no dejan que entre más luz ahí, y de esa purificación tenemos שמגיע לפה la pantalla y un regreso a Pederosh. עם האור העליון, Quien sea que lo haga, en Pederosh se encuentra con la luz superior que está ahí מנת להשפיע. y dice, ok, voy a recibir más con el fin de otorgar. חזה, Y של הפרצוף הקודם, llega a un lugar llamado Hazé del Parzuf previo, anterior, חזה, של פרצוף גלגלתא. חזה. ובמקום החזה הוא de Parzuf Galgalta, הולך להמשיך את y en el lugar de Hazé, המעלה של האור. ahora אז הוא מקבל חשבון, va a atraer la siguiente porción de luz. Así que recibe a su cálculo וההתפשטות הזאת, y recibe esto, lo recibe היא Y esta הרשימות expansión. ד' sobre el Rishmot Dalet, ממצב הקודם, גימל, שנקרא אב. desde el estado previo llamado אם Ab, אנחנו ניקח כל הגימטריות של הכלים והאורות בפרצוף הזה, ¿de dónde proviene Ab? נותנים לנו Si tomamos toda la gematría de las luces y vasijas en Parzuf, nos da אב. el cálculo אז הוא מתפשט כאן, hasta 72, Ab, בסוף הפרצוף, Ain Bet. Aquí se expande, este es el top del Parzuf, es el soft del Parzuf, מפני שלמטה מטבור יש כזה רצון לקבל שאי אפשר eventualmente, לקבל אותו על מנת להשפיע. llega a Tabur, porque por debajo de Tabur hay un lugar, hay un deseo tan grande de recibir que no puede recibir con el fin de otorgar. Así que ahí terminamos, hay un golpeteo ahí, un choque. Panim Umakif, el de luces circundantes e internas. לוחץ על הטבור, ואז Or הוא Makif, nuevamente, presiona el Tabur y después se purifica. חזרה, ויורד שוב לחזה של הפרצוף הקודם, Debido a que desciende en contra, de nuevo, ועושה כאן Y hace aquí zivug daka על הרשימות, sobre los Reshimot, והוא נקרא Aleph Bet, que se llama Sag en geometría, que es la combinación entre las luces y los Kelim, que así hacen ese cálculo, realizan ese cálculo. Y entonces,
se expande de Pe a Tabur, ¿sí? וברשימות, En Reshimot Gimel Bet. מה שקורה Lo que sucede en especial aquí, מתחיל להזדחך cuando comienza a purificarse ומגיע y llega de Gimel Bet a Bet Bet, מרשימות ב' ב', Reshimot Bet Bet, אז כל entonces todos estos partzufim, todas estas etapas que él revela en su purificación, todas ellas son Binah. ממש בינה, Todas son Binah. בינה. Binah. ואז האור מהפרצופים האלו, מכל זה, יכול Y לרדת, entonces las luces de todos estos partzufim, desde todo esto, יכול לרדת descienden de Ab למטה מטבור. y descienden más allá del Tabur, más abajo del Tabur, porque Binah puede estar en cualquier lugar. הוא משפיע אור החסדים, כי זה בינה, Cuando baja del Tabur, otorga debajo de Hasem, porque Binah, Binah Bet לנאי דאק, אבל y Hasadim otorga a Neideak. ד' ד' Y despierta el Neideak y recibe de él Dalet de Aviut, בבחינה ד', que existe ahí. ואז הרצון הזה, Es un gran deseo de Bejinat Dalet, y este deseo de Bejinat Dalet se viste והוא en Partzuf llamado Nekudot de Sag, perdón, y restringe, כי נקודות דסק, lo restringe. קטע ¿Qué quiere decir que lo restringe? בינה, Porque Nekudot de Sag tiene Keter Chochma Binah, Chesed Gvura, תפארת, Tiferet, שליש למעלה מפרסה ושני שליש el למטה. tercio, un tercio por encima del Parsa y 2 tercios debajo del Parsa. Netzahot Yesod Malchut. ואז המקום הזה, שהוא Y aquí este lugar, más bien en este lugar, שהיא עלתה וחילקה donde את dividió המקום הזה, Bejinat נקודות Dalet, דסק, que subió y dividió este lugar, este Nekudot de Saga, en 2 partes. את הנקודות דסק לשני. Bejinat Dalet המצב הזה subió y dividió a Nekudot de Saga זה en בינה. 2 partes. Este estado se llama la elevación de Malhut Binah. Este es Binah, este es Malhut. העלייה הזאת היא נקראת Y esta elevación se llama la segunda restricción, Tzimtzum Bet. מה זאת אומרת? שמעכשיו והלאה, ¿Qué es lo que está dicho acá? אור שיכול אי פעם להתגלות, Que desde este momento en adelante, כן? todas las luces que pueden aparecer en todos los mundos להגיע עד הפרסה ולא יותר. עד כאן תבוא ולא יותר. pueden descender hasta Parsa y nada más. אבל בכל זאת, Puedes llegar hasta aquí y no más allá, no más allá. לפני A pesar de todo, vean lo que está pasando acá. ירידת הנקודות דסק למטה, כל האורות היו נגמרים. Antes del descenso en Nekudot de Saga, por debajo, todo concluyó en el Tabur general. אפילו שהם הצטמצמו בחלק שלהם. Después de que Nekudot de Saga descendió, a pesar de que fue restringido, las luces ya pueden llegar a debajo del Tabur hasta el Parsa. Es decir, que el lugar lo podemos llenar con luz. El lugar que podemos llenar de luz se hizo más ancho. יש כאן שליטה של בחינה ד', ¿Qué es lo interesante de este lugar? Por un lado tienes la regla de Bejinat, el gobierno de Bejinat Dalet en toda esta área, y por otro lado tienes el control o gobierno de Bejinat Bet, que es mucho más que Bejinat Dalet. Esto es por encima del Parsa, y por debajo del Parsa, debajo es Malhut, que es Bejinat Dalet, que es mayor a Bejinat Bet. Es que hay cualidad de otorgamiento y cualidad de recepción. נראה
y el límite entre ellos. Y ahí podemos ver cómo la criatura puede utilizar estas vasijas de recepción con el fin de corregirlas, calificarlas, utilizando estas vasijas de otorgamiento. Para que, si todas las correcciones estuvieran elevándose vasijas de recepción a las vasijas de otorgamiento, o va haciendo bajar las vasijas de otorgamiento a vasijas de recepción. En resumidas cuentas, en una manera tal que serán capaces de poder llenar todas estas áreas con la luz de Ein Sof, y entonces sería el final de la corrección. ¿Claro? Tengo una sola pregunta. ¿Hay Nekudot de Sag? ¿También es Sab o solo Nekudot de Sag? Por supuesto, dice Rab. Porque siempre hablamos de Nekudot de Sag. No. Las luces que bajan aquí, mira dónde estoy. De P de Galgalta hasta Tabur de Galgalta. Estas luces se llaman los Ta'amim. Ta'amim, sí. Sí, sabe. Y las luces que suben de nuevo a Galgalta, Nekudot. Entonces acá también es Nekudot, solo que este es Nekudot de Sag. Nekudot de Sag son estos que suben de Tabur a P de Sag, pero después también descienden. Esto es lo que es especial. Esto es lo que nos debe interesar, son las Nekudot de Sag. Pregunta el amigo, Rab, sí, porque nos da la oportunidad de agregar más y más, con el fin de otorgar. Una pregunta más que usted no mencionó acá. Debajo del Tabur está Tzimtzum Aleph, ¿cierto? Donde no puede recibir. No. Tenemos la primera restricción en todos lados. Nunca se revoca, nunca se cancela. Tenemos la primera restricción y después de eso el Malchut de Ein Sof, no hay estado donde no esté. Pero Bina puede ir a donde sea, o se aplica también a Tzimtzum Aleph, dice el amigo. Esa es una pregunta. Una pregunta muy sagaz, muy linda. Depende de sobre quién estés preguntando. Bina va a otorgar, su deseo es otorgar. Y si ella puede otorgar utilizando vasijas que son el deseo de recibir, entonces esas vasijas tienen que ser controladas, gobernadas por la primera restricción, que está más allá de la primera restricción, se encuentra el deseo de otorgar. Gracias. ¿Preguntaron bien? Sí, Eddie. יש בכלל מצב כזה שהכלי יכול בדיוק להגיד מלכתחילה כבר אני מקבל עד... ¿Hay acaso un estado tal que, digamos, para comenzar el clip puede decir, ok, estoy recibiendo hasta este punto, utilizo mi deseo hasta acá? Rab dice, es el P de Rosh que decide, Mahlit. El P de Rosh, Malchut de Rosh, hace la decisión. Sí. Cuando me examino a mí mismo, dice Eddie, Rab interviene y dice, solo imagínate que el Partzuf espiritual examina en el Rosh y hace cálculos en Rosh y no se equivoca, porque toma sobre sí todas las cualidades del Guf, todos los cálculos, todo lo que tiene Guf, y sabe cómo evaluar adecuadamente, a diferencia tuya. Muchas veces haces una decisión en tu Rosh y después, si esta es exactamente la pregunta, no es práctico, dice Eddie. Eso quiere decir que no estás en la espiritualidad. En la espiritualidad la indicación es que una vez que el corazón, es que la boca y el corazón están igual. Boca es decir el Malchut de Rosh, P de Rosh. Y el corazón es el Guf que quiere operar. ¿Qué se necesita para que el cálculo preciso no calga? Estar en la escena y con el Creador, dice Rab. Lo digo en serio. Eso es todo lo que existe, todo lo que hay. No confiar las fuerzas de uno en absoluto. Eso tampoco es simple. Es decir, que tengo una nueva fuerza. No tengo fuerza, no tengo pensamiento, nada en lo que me pueda basar.
Únicamente el grupo y el creador, y entonces el cálculo será corregido. Una pregunta más, dice, ¿sería posible que hubiera dos deseos al mismo tiempo? ¿O está el deseo de recibir o el deseo de otorgar? Rab, no hay problema, porque el deseo de otorgar es la intención para otorgar. No tenemos un deseo de otorgar. Un deseo de otorgar es únicamente el creador. Para nosotros es únicamente una intención. ¿Qué significa esto? Que recibo en una manera que es otorgamiento. Utilizo su amor hacia mí. Así que cuando recibo únicamente pienso acerca de qué tipo de placer le doy. Eso es suficiente para mí. Mientras más recibo de él, más le doy a él. Así que la intención es con el fin de otorgar. Esa proviene del ser creado. El deseo no cambia. Tampoco el deseo se purifica. Es únicamente en el masaje se lleva a cabo esto. Sí, ok. Recomiendo que todos despierten a su amigo, que lo leen unas palmadas. No los escuchó. Muy bien. ממשיכים. יש משהו לעניין זה? אז מהר. Bueno, vamos a continuar. ¿Algo acerca de este tema? Rápido. En el dibujo, usted dibujó a las 10 Sfirot. Kahab אני לא מבין מה אתה שואל. של מה? מה? Hagad Nehim. No entiendo la pregunta, dice Rab. על מה אתה מדבר? Desciende de Bet Bet, ¿cierto? נקודות דסק זה... ¿De qué estás hablando? Dice Rab. ¿De Nekudot de Sag? Sí, dice el amigo. Nekudot de Sag es este parzuf que desciende por debajo y otorga Hasadim Anei de Ak. Recibe de ahí Dalet de Aviud y se restringe en esa parte del deseo de recibir que se encuentra en Binah. Binah está compuesta de tanto de Gar como de Zat, vasijas de otorgamiento, vasijas de recepción. ¿Dónde está? Yo lo dibujé antes, acá. Binah construyó Bejina Gimel de esta manera. Vasijas de otorgamiento, vasijas de recepción. Acá también tenemos vasijas de otorgamiento. Lo voy a escribir. Vasijas de otorgamiento, kelim de ashpa. Y acá están las vasijas de recepción, kelim de Kabbalah. Sí. Solo quería entender qué era esto. Gracias. Entendiste muy bien. Eso es todo. Así que vamos a continuar, ¿cierto? Después del Tzimtzum Bet, entonces se encuentra la elevación de los Rishimot. Pongan atención. Desde el lugar donde había Tzimtzum de toda esta área, de Nekudot de Sag, donde estaban restringidas, entonces acá hay dos partes, la parte que se le permite recibir y la parte donde se prohíbe recibir. Así que la reshimo, la impresión de esto, se eleva de nuevo hasta el Rosh de Sag. Se eleva de nuevo a Rosh de Sag. Y מכל הפרצוף הזה. ככה אני אעשה איתו. כל הפרצוף הזה. desde este parzuf completo. של הטבור והתחלת הסיום. Desde el punto de comienzo del tabur y el sium, toda esta reshimó se eleva hasta Rosh de Sag. Y cuando se eleva, llega al Rosh de Sag, el masaje de Pedro Rosh, debido a que el masaje hace nacer de la luz de Sag, entonces devuelve al que lo hizo nacer. Y hay dos tipos de Reshimot aquí, Bet Aleph, Tzimtzum Bet. Esta es una Reshimot de la parte
superior de las vasijas de otorgar del Partzuf מחלק התחתון. y la Reshimot Dalet Gimel, que proviene de parte inferior de las vasijas de recepción del Partzuf de Ankudot de Sag. Estos dos pares de Reshimot, porque fueron divididas por el Tzimtzum Bet. Así que dos Reshimot se elevan. El Zibuk se hace primero para Bet Aleph Tzimtzum Bet, con el fin de realizarlo. Está el asunto de elevar el masaj a lo que se llama Nikve Einaim, Bina de Rosh, Bina de Rosh de Sag. Eso es porque, ¿qué es Bet Aleph Tzimtzum Bet? Significa que necesita haber un Partzuf que sería llamado Zerampin. Bet Aleph es Zerampin, pero Tzimtzum Bet, es decir, que únicamente en Katnut, únicamente en vasijas de otorgamiento, como el ejemplo de este Partzuf, únicamente hasta el Hazé, hasta Binah. Y entonces se encuentra, hace el Zibuk de acá, la copulación por golpe, una corta, pequeña, un Partzuf pequeño, y se expande hasta el Parsa. Desde donde provino, desde donde provino es de donde se expande. Y se expande del Tabur hasta el Parsa. Y este Partzuf, como siempre, como el resto de los Partzufim, incluye un solo Rosh llamado Keter, o un Rosh llamado Keter. El otro se llama Abba Beima, y Guf, que se llama Zon. Así se llama. ¿Por qué se le llama de esta forma? Ya lo vamos a aclarar más tarde. Su estructura es muy particular. Nunca había tenido esto antes. Esta es una estructura tal que el Keter, antes que nada, להתפשטות שלו, אבל הוא נפעל רק בגלגלת העיניים שלו. ועליו מלבישים אבא tiene su propia expansión, pero está activa únicamente en su Galgalta Be'einaim. Y viste a Abba Beima, y Abba Beima viste a Zon. זהו. שבהם יש חלק כזה Eso es todo. גלגלת העיניים, Ellas tienen una parte tal llamada Galgalta Einaim, כתר, que es Keter, ואבא ואמא בגלגלת העיניים, y Abba Beima en Galgalta Einaim, אז אני ארשום כאן גלגלת, Abba Beima. טוב? Voy a escribir aquí Galgalta Einaim, que va a estar mejor. ואחר כך זון. גלגלת העיניים זה זון. Y después Zon, Galgalta Einaim de Zon. הכל בקטן, בקטנות. זאת אומרת, רק מה שאני... Todo es pequeño, chico, está en Katnut, infancia. כן? Lo que voy ahora a resaltar, digamos, en rojo, נפעל. גלגלת עיניים דקטר, גלגלת עיניים דאמא, שמתלבשים על lo que opera, Galgalta Einaim de Keter, Galgalta Einaim de Abba Beima, que visten el Ahab de Keter, que se encuentra inactivo, y Galgalta Einaim de Zon, digamos, eso es todo. Vasijas de otorgamiento en el primer Rosh, vasijas de otorgamiento en el segundo Rosh y vasijas de otorgamiento en el Guf. Esta es la estructura llamada עולם הנקודים, Olam Anikudim, el mundo de Nikudim. קטנות. Katnut, en pequeñez. אנחנו אפילו יכולים Y acá podemos aún את הזון, אמנם שהם לא extender esto más abajo, después del Zon, a pesar de que están inactivos, הכלים pero של podemos אחאב- indicar אחאב que las vasijas de Ahab
de Keter, ואחיו דאבא ואימא, ואחיו דזון, הם לא נפעלים, אין כוחות, אין שום דבר, רק כל הפרצוף הזה הוא נמצא רק בגלגל העיניים. זאת אומרת, מה הוא עושה? הוא מתפשט שם איפה מאיפה שבאו הרשימות בקטנות, מטבור עד הפרסה, ומתפשט רק בכלים האלו, הכלים האלו גם כן נקראים, כחב נקרא גלגלתא, והחגת נקרא עיניים. Hagat se llama Einaim. וסך הכל הם Y נקראים después de todo esto se llaman Galgalta Einaim. אז לשם מתפשטים. זאת אומרת, Hasta allí se expande. אין שום דבר מיוחד. No, es un partzuf, no hay nada especial. רק לא היה לנו אף פעם פרצוף. Solo que no teníamos antes un partzuf de מה זה Katnut. קטנות? שאפשר ¿Qué significa partzuf? Que solo lo utilizamos en vasijas de pequeñez, de recepción, y en vasijas de, vasijas de autonomía, en vasijas de recepción está prohibido utilizarlo. Ese es el mundo de Nikudim en Katnut. עד כאן אנחנו הגענו. Hasta aquí llegamos también junto con ustedes, ¿sí? איפה אנחנו? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto? הגענו עד פ"ד. Peidalet. בדלת. טוב, זה סתם הקדמה כזאת. Bueno, así nomás el prefacio. כן. Sí. יופי. Bueno, אז בואו אנחנו... entonces nosotros vamos a... אתם בסדר? אתם יחד? ¿Está todo bien? ¿Juntos están conscientes ustedes? Sí. נו, כן, כן. Sí, 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 se puede preguntar. Pregunta. Quiero tocar el punto de Nekudot de Sag. כן. Estudiamos que recibimos con el fin de otorgar después de primeras secciones, tenemos solo otorgar con el fin de otorgar. Rav, recibir con el fin de otorgar en Tzimtzum Aleph. Pregunta, aquí los Nekudot que bajan por debajo de Tabur ya no trabajan con esa condición de la luz retornante y luz interior dentro de la recepción. Rav, no, hoy. Pregunta, quiero completar la pregunta. Rav, te diré lo que sucede aquí porque todavía no me parece. Pregunta, en la purificación del Partzuf hasta desde aquí hasta aquí. Después es Bet puro, Binah pura, ¿no? Entonces baja de abajo sin hacer un cálculo, sin que hacer restricción para tener los retornados, sino que baja directamente hacia abajo. Quiero agudizar esta pregunta porque me parece que después de la segunda restricción tenemos el asunto de la división de otorgar con el fin de otorgar y está prohibido recibir. Entonces para Binah, que bajó hacia abajo, Binah pura, es independiente. Después de las cuatro partes de luz directa, aquí no hay, aquí se basa una independencia. Hay aquí que prepara el punto medio de Tiferet. Rav, estás hablando correctamente, pero ¿por qué pensás que lo que sucede ahora no viene del Creador y Binah no está en contacto con el Creador? Pregunta, porque Binah tenía la conexión con luz directa y podía... Yo quiero otorgar, decía. Reta al Creador. Quiere ser como Él, pero quiere estar por sobre Él. Bueno, eso va a cambiar en vos. Pregunta. Luego el creado, que es independiente del Creador. ¿Cómo puede ser independiente del Creador si no tiene lugar donde jugar? Rav, yo no puedo contradecirte y tampoco quiero hacerlo.
Eso hace la ruptura, dice el muchacho, que Binah puede romperse dentro de la cualidad de recepción y puede comenzar a hacer escrutinio. Rav, ¿qué quieres oír de mí? Pregunta. No, eso me preocupa en la cabeza, Rav. Excelente. Continúa. Hay aquí unos cuantos errores, los vas a descubrir solo, pero después de todo el flujo del pensamiento es bueno, es saludable. Sí. Pregunta. Reshimot Dalet Gimel se crearon después de la purificación del Masaj Galgalta de Tabura P y pertenecen a Ab. ¿Por qué nosotros decimos que Reshimot que se despiertan en Galgalta, en Neide Galgalta, es Dalet Gimel y no Dalet Dalet? Porque también allí hay purificación. También en Neide Galgalta, que de Tabor a Siún también hay purificación. Se purifica todo el Partzuf Galgalta de la recepción de la luz. ¿Qué sucede? Está en oposición y por eso él también se purifica. Galgalta deja de trabajar con la cuarta fase de luz directa con el fin de otorgar. Ya en Neí pregunta, Rav, en Neí también se siente. Una buena pregunta, dice Rav. Tiene... Rav, bueno, está bien, y entonces ahora, ¿qué pasa allí al final? Pregunta, Rav, si podemos detallar más la medida de Rahamim Kondin. Rav, pregunta, hay la restricción dentro de Binah. Rav, no es una participación, es el contrario, es el control de Dalet sobre Bet. Todavía no es una participación, no ayudan el uno al otro. Dalet restringe a Bet. Pregunta, el ascenso de Masaja Bina en el mundo Nikudim, ¿eso influencia sobre esa estructura que luego sale? Es decir, que Galgalta y Naim y Ahab Rav, Malchut que se eleva a Binah y limita a Binah, de diferencia entre vasija de recepción y vasija de otorgamiento, ¿eso influencia ahora hasta el término de la corrección? Pregunta, ¿podemos dar un ejemplo amplio, Rav? Eso todavía no lo estudiamos. ¿Cómo trabajan conjuntamente Malchut y Binah? Una vez se restringe Malchut a Binah, una vez Binah agrega Malchut y así se llama, irán los dos conjuntamente. También Binah y Malchut. Pregunta, todavía no es una participación. Rav, no, todavía no, es restricción por el momento. Pero a través de ese choque, a través de esa limitación, llega luego a compartir. ¿Está bien? Bueno, Morris, ahora. Buen día, Rav, queridos amigos y Cli Mundial. Como hablamos sobre volver de nuevo al prefacio, en esencia, en el proceso de las cuatro fases de luz directa, hasta que todo el deseo de recibir no se enfoca, hasta que no hay ese rechazo final de la luz, es decir, no hay Malchut para nada, hay solo un punto negro. ¿Me equivoco? Rav, no te equivocas. Malchut Malchut funciona, dice Rav, bajo limitación. Que después que ya dice, yo restringo mi deseo de recibir, que no está apto para estar conectado con la luz superior, porque es opuesto a la luz superior. Yo lo restringo y solo en la medida que puede apoyar la intención con el fin de otorgar, es posible utilizar. Solo puedo entonces utilizar el deseo de recibir. Y eso es lo que sucede. Y por eso el deseo de recibir está
es superfluo y por eso, por encima de todo, podemos desarrollar la intención con el fin de otorgar. Entonces, todo nuestro trabajo es solo con intención con el fin de otorgar. En medida que hay intención con el fin de otorgar, puedes utilizar el deseo de recibir. Pero también no es el deseo de recibir completamente, sino que el deseo anterior al deseo de recibir. Eso sucede, que el deseo de recibir por medio de la ruptura, inmediatamente lo estudiaremos, entra dentro del deseo de otorgar, y entonces dentro de estos deseos de otorgar lo podemos preparar con el fin de otorgar. Pero el deseo de recibir por sí mismo, la cuarta fase misma, hasta el término de la corrección, es imposible hacer con eso nada, sino que cuando por medio de la inclusión en las tres fases anteriores, nosotros la realizamos completamente y se incluye allí con todas las cualidades del otorgamiento, con todas las posibilidades para poder incluir. Entonces hay Rav Gamli Mekafziel, que yo no sé lo que es, como la cuarta fase que puede convertir por sí misma para recibir con el fin de otorgar. Eso es por encima de... No hay con eso ninguna explicación en el raciocinio. Eso es algo que se hace de lo alto. Pregunta. Es decir, que en esencia, Malhut de Ensof, hasta que no se concentra todo el deseo de recibir, no existe ese tema. Está solo la luz que procesa a través de las cuatro fases de luz directa. Rab, solo a través de la inclusión de Malhut en las cualidades por encima de Malhut, nosotros podemos así santificarla, lentamente prepararla para terminar la corrección. Todas nuestras acciones son allí, pero en la inclusión Malhut en las 9 primeras tenemos de eso muchos discernimientos, muchas revelaciones, muchos alcances. Yo, por medio de eso, que mi Malhut la elevo a las 9 primeras, yo con esto, con mi deseo de recibir, entro en las 9 primeras, en todas las cualidades del otorgamiento. Yo entro allí, y aunque yo entro allí y yo desaparezco allí en mi deseo de recibir, que está bajo restricción, pero yo entro en cada lugar, y entonces yo saboreo en la inclusión con todos los discernimientos para otorgar que existen. Maim, agua. Yo saboreo eso, pruebo eso, que yo me incluyo con eso, y aunque yo no absorbo eso dentro de mí, eso significa fe por encima de la razón, que así yo de esta forma trabajo con el deseo de otorgar, precisamente con las 9 primeras. Pero Malhut por sí misma, ¿dónde está escrito eso? Sí, ¿dónde está escrito? Que Malhut por sí misma no utiliza, hasta el término de la corrección, no la utiliza a sí misma. Sí, gracias, Rav. Muchas gracias. Rav, bueno, tenemos nuestra obligación es estar con nuestros amigos. Primero que nada, Kiev. No los oímos. Раз. Да, беседа. Слышно. Здравствуйте, дорогой Раф. Вот по поводу того, что вы Pregunta. сейчас сказали. Hola, querido Rav. Con relación a lo que usted dijo, 9 primeras. ¿Se puede, de cierta forma, comparar esto con el trabajo en la decena? Sí, cada uno, aunque es egoísta, pero con eso de que se incluye los 9 amigos por medio de esto, puede estar en otorgamiento. Solo de esta forma. Bien que lo preguntaste. Excelente. Muchas gracias. Solo con eso de que yo me incluyo con mis 9 amigos, a través de ellos yo puedo otorgar al Creador. Sin eso no tengo ninguna posibilidad de estar en otorgamiento recíproco con el Creador. Solamente porque yo me encuentro en inclusión con ellos. En ellos, no en mí, sino que yo en ellos. Es decir, yo me anulo a mí mismo en mi yo, como Rabash escribe. Sí, me hago de mí mismo un cero. Y cuanto que yo me incluyo en ellos, a servirlos, en esa medida yo puedo otorgar a través de ellos al Creador.
Salió así un poco más claro, ¿eh? Así me parece. No sé, según como yo los miro a ustedes, yo no veo que ustedes se impresionan como yo me impresiono. Bueno, terminamos Kiev. Потому что я включаюсь там в каждую часть, там по очереди впечатляюсь от нее. А на каком этапе? Yo cuando me incluyo en cada parte me impresiono de esto. ¿En qué etapa esta inclusión conecta todas las etapas conjuntamente? Rav, dentro de poco pasaremos la ruptura de los kelim y tenemos claro cómo trabajan los kelim, porque antes de la ruptura de los kelim no hay kelim, todavía no es un kli, dice Rav. Entonces es una preparación, no está claro, hay cierta diferencia, cierta diferenciación, vasijas de recepción, vasijas de otorgamiento, hay parsa entre ellos, pero todavía no. Después de la ruptura de los kelim, nosotros comenzaremos ya a estudiar los mundos de Achilut, Briah, Yetzirah, Parsa entre ellos, las almas, la ruptura entre las almas, y entonces tenemos claro qué sucede, cómo transmitir, traspasamos las cosas de un estado que no se puede corregir a un estado en que se puede corregir. Está bien, pero así en cierta forma pueden sentir ya que aquí es el principio de la corrección futura. De Moscú ahora. Вот вы сказали, в 4 стадиях прямого света в Зейрампине есть и свет, и хахма. Usted ha dicho que las 4 fases de luz directa hay en Zerampin, hay también Jochma y también Hasadim. Rav, esta se llama la luz de Hasadim, con la iluminación de Jochma. Rav, pregunta. Malchut ahora recibió toda la luz de Jochma. ¿De dónde fue? ¿A dónde se fue la luz de Hasadim? ¿Dónde lo recibió? Dice Rav. Вы сказали, что Малхут получила теперь весь Хасадим. Usted ha dicho que Malchut recibió toda la Jochma. Rav, no dije eso. Говорил. Это и есть вопрос. Me equivoqué, dice Rav. Está bien, me equivoqué, no lo dije. Decí como si no lo hubiera dicho. Está bien. Следующий вопрос. Тот парцуф, у которого La próxima pregunta. El parzuf, ese kli que aparece Rosh después de la primera restricción, ¿es Galgalta o que Galgalta sale después? Rav, volvemos на предыдущем рисунке. en la anterior, dice la amplia pregunta. Sí, Rav, después de la restricción, Malchut, que puede recibir con el fin de otorgar, de esta forma que tiene Rosh, que tiene cabeza, Rosh, y después cuando ella recibe va a ser Toch, interior, y donde ella no recibe va a ser Sof, final. И вот это и есть Гальгальта. 3 partes. Y eso se llama en total será llamado Parzuf. Вот этот парцуф, это Él Гальгальта. pregunta si es Galgalta. Este es el Parzuf que se llama Galgalta. Rav, no, esto es Malchut decide que así ella va a trabajar. Eso va a ser. Y en Galgalta y en Abien se hagan todos los parzufim hasta el final de la corrección, hasta que ella no rellene o no complete todo el cuerpo, todo su cuerpo, el cuerpo de ella, hasta que ella no se llene todo el cuerpo, el guf, con la luz de Jochma, con el fin de otorgar. Así va a trabajar cada uno de los parzufim. Cada porción que ella pueda recibir será hecho de tal manera. А как отсюда Гальгальта возникает? Pregunta. Entonces, ¿cómo de aquí entra Galgalta? Aparece Rav. Cuando ella empieza a trabajar de esa manera, ¿sí? Entonces ya aparece Galgalta, que esa Malchut empieza a recibir con el fin de otorgar. Ese es el Rosh de ella, y ese es el Toch interior de ella, y ese es el Sof de ella.
Rosh, Vetoch, Rosh y Toch y Sof. То есть потом Гальгальта, она вот внутри тох вот этого парцуфа первого. Así que más tarde Или нет? estuvo dentro del Sof. לא, זה לא פרצוף. No, dice Rab. זה תוכנית שמלכות דין סוף אחרי שהצטמצמה, Es el plan. Malchut el Sof. אז מה עליי לעשות? אולי אני אקבע את היחס שלי עם הבורא. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y quizá yo puedo terminar mi relación con el Creador de esta forma. Y trataba de llenarlo de esta forma otorgando. Ese es el plan de trabajo, digamos. Después todos los parzufim, desde el momento de Tzimtzum Aleph hasta la corrección final, seguirían este modelo, el modelo o el templete. Sí. רק מהר. Раф, а еще вопрос вот по спуску Никудот де Саг. Rav, acerca del descenso de las Nekudot de Sag. Когда идет инстаншение, то приобретается уровень ВАК, и в этом есть подобие. Punto 62 dice que Вот в чем здесь подобие? Можете рассказать? está la purificación en el VAC de Galgalta. ¿Cómo es que esto se iguala o se compara con VAC de Galgalta? VAC de Galgalta, dice Rab, está aquí, que es únicamente el Rosh de Hasadim, también Nekudot de Sag. Cuando hay purificación, este es Bet Bet. Sí, Bet Bet, aquí está escrito. Y para Gimel Bet lo eleva a Bet. Y después, este es Hasadim. Y este Hasadim puede mezclarse. יש קרבה בין הפרצוף נקודות דסק ולנאי דאק, מפני שאלו ואלו הם חסדים. То есть Нехим де Гальгальта это тоже Хасадим? En Hasadim. Es que los Neim de Galgalta, que también es Hasadim en cierta medida, ni de Galgalta son Hasadim. Dice Rab, el hecho de que no quieren recibir, están llenos de luz de Hasadim. Gracias, dice el amigo. Tenemos a Nueva York, dice Rab. The drawing again? Could you please show the drawing? ¿Podría mostrar, por favor, el dibujo? Okay, so it seems like there's an inconsistency. Parece como que hay una resistencia acá en la forma en la que el Reshimot avanza, digamos, de Sag a Olam Nekudim y de Galgalta a Ab. Así que básicamente lo que dice es que Ab tiene Reshimot Dalet Gimel y Ab tendrá Dalet Gimel, y cuando lleguemos a Sag tendrá Gimel Bet. Ahora de Galgalta a Ab no hay un grado que pierda. Está básicamente Dalet Dalet, y no estoy seguro lo que pasa acá con los Nekudot de Galgalta y cómo llega a Rab. Aviud de Galgalta tiene que purificar un grado, un nivel, en lugar de Dalet Gimel. Why? ¿Por qué? Pregunta el amigo Vlad. ¿Por qué? Pregunta Rab. El Masak se purifica porque no puede soportar el bitush, el golpeo entre luces circundantes e internas. Aquí está el bitush, el golpeo entre la luz circundante y la interna. Estas dos luces se golpean una a otra en el masaj, y el masaj decide purificar. Así es que purifica. Y acá tiene Dalet Dalet. Y cuando llega aquí Pede Rosh, ya es Dalet Gimel. If we use the same logic from the Si usamos la misma lógica de los parzufim consecuentes, sería que Dalet Dalet cambiaría a Dalet Gimel, y después a los Nekudot de Galgalta, y después donde Ab estaría ya en Gimel Gimel, digamos. Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué? Rab dice no.
Reshimot Idlapshut queda ahí desde el estado previo y no tiene una Reshimot distinta porque no recibió nada aún. Así que, ¿cómo podría reemplazar Reshimot Idlapshut? Únicamente Reshimot de Aviut es la que cambia, porque todos los Reshimot existieron en Galgalta y se dio cuenta que una Reshimot más grande llega ahora más que una pequeña. Y todos los Reshimot en general provienen de Malhut del Sof. Entonces continúa a hablar, la razón es porque no se escucha bien, está muy lejos el sonido. Para ver, digamos, no sé, para recordar. Rav dice, no entiendo, no estoy seguro de qué estás preguntando, en realidad. Entendí todo lo que los demás grupos estaban preguntando, pero no entiendo lo que tú estás preguntando. Pregúntalo claramente, adelante. Rostov, adelante. Вот на чертеже Никодот Десак делится на Гальгальтейнам и Ахаб. И они находятся друг под другом. А уже El Nekudot de Sag, мира Никутим. Galgalta Beinaim y Ahab Откуда берется это? son uno bajo el otro. Sí, dice Rab. En el mundo Nikudim, ¿dónde es que esta estructura, de dónde proviene esta estructura? De acuerdo a los Reshimot que se elevan de abajo, desde el Tabur. Estos Reshimot que se surgen o se elevan desde Nekud de Sag, que se esparcen desde el Tabur al Sium y entonces toman la segunda restricción. Este Reshimot subieron nuevamente Rosh de Sag, aquí dentro de Sag, se elevan desde el Tabur general al P de Rosh de Sag, pero mientras se elevan del Tabur al P, también descienden más allá, más abajo, se mezclan con Eideak, se restringen y después se elevan. Todo esto sucede mientras ascienden del Sof al P. Después en P Rosh tenemos dos tipos de Reshimot. La primera, digamos, de la parte superior y otra de la parte inferior. Y tenemos Kadnut, que está bajo el Reshimot de la parte superior porque puede ser utilizada, y después de la parte inferior que está restringida, también llega, también sale porque Sag aparentemente encuentra una forma de usar los Reshimot a través de Gadlut, Dalet Gimel, pero esto resulta ser incorrecto en el mundo de Nekudim, que se rompe, se quiebra. Eso entrará la próxima vez, ¿ok? Hacia Australasia, adelante. Todo este proceso que estamos aprendiendo, el proceso de asemejarnos al Creador, ¿qué estamos haciendo? Construyendo estas cualidades para ser similares al Creador. ¿Cómo alcanzamos este nuevo nivel? Se escucha muy mal, amigos, la pregunta. ¿Cuál es la ptija? ¿Cuál es la apertura? No entiendo, nada ha cambiado acá, dice Rab. Únicamente las condiciones han cambiado y de acuerdo a las nuevas condiciones yo trabajo con lo que puedo. Así que si no tengo poder para usar las vasijas de recepción, únicamente uso las vasijas de otorgamiento y eso es lo que hago. Esto es lo que tenemos en el mundo de Nekudim en Kadnut. Y entonces, más tarde, el mundo de Nekudim en Gadlut sucederá y después podremos ver cómo lo usa. Él lo que está preguntando es, ¿para qué estudiamos en resumen el Ptijá? Eso es lo que pregunta. Bueno, porque me da la gana, porque me gusta. Ni siquiera puedo explicar por qué estudiamos el prefacio. Estamos estudiando la estructura de las almas y la estructura del lugar donde las almas existen, con el fin de que utilicemos la conexión entre nosotros y el lugar donde nos encontramos, que es llamado el mundo. Y de hecho descubrimos no un mundo, sino 5 mundos. Y entonces
utilizando correctamente y sabiendo, conociendo esta estructura correctamente, podemos entonces llegar al uso completo, la realización completa de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que todos estos mundos en los que nos encontramos atraerán la luz superior en todos ellos y llenarán todos los mundos con la luz. Eso es nuestro papel y nuestra habilidad, y podemos hacer eso y entonces viviremos tal como en todos estos mundos, en una forma perfecta. ¿Para qué es eso? Para estar mejor. Ya sabes, para ser una celebración continua. ¿Cómo podría explicar de otra forma? Beseder. Bien. No. ¿Qué país de una canción o algo? ¿Qué? ¿Qué pasa? הוא אומר הרבה פעמים וק, פרצוף וק, כל מיני... וק זה נקרא חצי מהפרצוף. זאת אומרת שאין בו אור חוכמה, נכון? זה וק? אין אור חוכמה. האם הוא מסוגל לראות מקצה העולם עד סופו במצב הזה? איך יכול? הוא לא מסוגל בכלל לראות. לראייה זה אור החוכמה. No puede ver, pues, ver es la luz de Jochma, pero no puede permitirse a sí mismo hacerlo de esta forma, por eso está en Vak. Si fuera posible, por supuesto. Pregunta, ¿por qué dice que se puede ver de un extremo al otro? Rav está anulado ante Ima y está dentro de ella, dentro de su madre. El feto está dentro del agua de su madre, Rav. ¿No se llama Vak? Aviut Shoresh, dice Rav. Eso lo estudiaremos ya. Ustedes saltan, pero ¿qué se le va a hacer? Ashkelon. Podrían haber llegado aquí. ¿Cuál es el problema? Media hora de viaje solo, ahora, a la noche. Sí, una ruta express. Hay una ruta express. Todos son jubilados allí. Se puede una pregunta sobre 4 fases de luz directa, dicen. Todos son pensionados, dice Rav. Podría haber llegado en media hora, a esta hora de la noche, por la ruta 6. Bueno, decimos que Mejinat Gimel es Zerampin, no tiene Rosh, y su Rosh se encuentra en el Zad Binah. Cierto, dice Rav. Y esto probablemente es debido a que Mejinat Bet tiene a su final un sentimiento de que no tiene el poder de otorgar y que necesita un cierto tipo de iluminación de la luz de Jochma. Haz la pregunta, Israel, por favor. No, dice por favor. ¿Por qué no podemos decir que Mejinat Bet no tiene Rosh tampoco? Porque la decisión de hacer que Mejinat Bet, Rav interviene y dice: ya cometiste un error con Mejinat Gimel, ahora estás agregando otro error con Mejinat Bet. El Rosh de Zerampin está en verdad en Binah, eso es correcto. Porque Binah lo procrea y decide lo que quiere, lo que éste quiere. En la luz de Hasadim tiene otorgamiento, pero descubre que le falta en su otorgamiento la recepción, recibir con el fin de otorgar, y entonces decide agregar una fuerza de recepción con el fin de otorgar. Sin embargo, en Binah definitivamente hay un Rosh, porque es opuesta a Jochma, y sale Jochma y decide: no quiero Jochma, restringe a Jochma y aún no es considerada como la primera restricción. Sin embargo, dice: yo no quiero recibir acerca de Jochma, dice esto. Quiere otorgar como Shoresh, como la raíz. ¿Cómo es que lo hace? Construye el Rosh. Podemos ver que no es aparente en las 4 fases de luz directa, pero ya tiene esto. Y por supuesto tiene un plan y lo llena con el fin de otorgar. No quiere recibir la luz de Jochma, únicamente Hasadim, únicamente otorgamiento. Y esto es un acercamiento nuevo que no existía antes. ¿Ves? No tiene Rosh, por supuesto que tiene Rosh. Tiene el Rosh.
El Rosh para todos los seres creados que proviene de la Bejinat Bet de la luz directa. También Malhut, la cual es llamada también Gvura baja, en Binah se le llama Gvura superior, o sea, vencimiento superior. Cuando Malhut siente la vergüenza, hace la restricción y toda la corrección que pasa después, todo es gracias a Binah. Recibe todo Binah. Ok, bien, no hay más preguntas, bien. Ok. Nueva York ya preguntaron algo. No, no hay pregunta más. Bueno, está bien. Ay, sí, bueno, adelante, Nueva York. Gracias a Tzvikas que están preguntando. ¿Por qué decimos? Estamos esperando que traduzcan la pregunta de Seth Brightman. Otra vez. Pregunta a Seth. No entendí, cierro. ¿Por qué Bejinat Shoresh? ¿Cuál Bejinat Shoresh? ¿Qué quiere decir con Bejinat Shoresh? No, Keter no es Bejinat Shoresh, dice Rab. Galgalta trabaja con Bejinat Dalet. Por lo tanto, con respecto a todos los Partzufim, שהאב מושך את האור מאינסוף, הוא מושך את האור אינסוף דרך הגלגלתא. אז גלגלתא מקבלת מזה אביות של האב, אביות א', ומושכת את האור. אז בגלגלתא יש כבר שורש וא', אחר כך יוצא שק, אחר כך יוצא מאי עליון, בון עליון, ואז יוצא שבגלגלתא מתאספים כל פעם פרצופים הנוספים, ועל ידי זה בגלגלתא יש שורש א', ב', ג', ד'. זה נכון מצד, זה נכון, רגע, זה נכון מצד המשכת האורות, אבל מקבלה על מנת להשפיע עם המסך, הגלגלתא יש לה בחינה ד' עם המסך לבחינה ד'. איך אתה תשווה עכשיו זה עם זה, זה בלבול קטן אבל יסתדר. השאלה היא, למה גלגלת לא הכי הזדככות? La pregunta es por qué Golgata no se purifica más. Es la más pura, dice Rab, porque tiene masaje de la cuarta fase. Pregunta. Pero los Kelim tienen los Kelim más pesados, Rab. En la espiritualidad decimos que la pureza no porque no tiene Zakut, sino que porque la viuda es más grande. Tienes razón que hay aquí una confusión en la comprensión. Hasta que esto se organiza, así va a ser. Bueno. ¿Dónde está Mirón? Dani. Alguien. La 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 la